Bueno, buenas noches. No he podido saludar, quedé medio ahí justito. Vamos a compartir una meditación en la palabra del Señor. Hola Paloma, ¿cómo estás? Vamos a abrir nuestras Biblias, digamos, a compartir la porción que nos toca en esta noche, que es Juan capítulo 12, versículo 27. Juan 12 del 27 al 43. Una porción un poquito amplia. Vamos a sacar algunos principios de esta enseñanza que venimos viendo los miércoles. Hacía bastante no hablaba los miércoles, obviamente por una cuestión laboral no podía venir, así que hacía varios años que no me tocaba tomar la palabra. Pero vamos a abrir nuestras Biblias. La tenemos ahí, Juan capítulo 12, no sé si lo están proyectando las chicas. Todavía no, va a aparecer en algún momento. Juan 12, 27. Juan 12, 27 va a decir: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendáis en tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que sean hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pero esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vemos que en este versículo, en este par de versículos que comprende en el capítulo 12, el Señor va a anunciar algo que ya había anunciado con anterioridad y que era necesario que acontezca. El Señor va a anunciar su muerte. El Señor va a anunciar no solamente a sus discípulos, sino también a esa gente que estaban con él, que era necesario que el Hijo de Hombre sea entregado, que era necesario que sea levantado, que era necesario que pase por la muerte. Y claro, uno va a entender desde este lado de la cruz, desde este año que estamos viviendo, y con toda la Biblia completa, y va a decir, claro, era más que obvio que el Señor tenía que morir. Pero para ellos no le era tan familiar, y para ellos no le era algo tan racional que el Hijo del Hombre, que el Cristo, que el Mesías, que el que habían esperado por tanto tiempo, tenga que enfrentar la muerte. Vamos a ver algunas cuestiones en esta noche, rápidamente, no quiero tomar tampoco tanto tiempo, pero una de las columnas de nuestra fe, una de las razones de nuestra creencia, de nuestro cristianismo, es que Cristo murió. Y no solamente que murió, sino también que resucitó el Señor. Porque tenemos un Mesías que se entregó por nosotros. Tenemos el Hijo de Dios que dio su vida por cada uno de nosotros y no solamente se quedó en la tumba,
sino que Él resucitó para que nosotros también tengamos vida. Y el Señor va a empezar con una pregunta. Y va a empezar con una afirmación. Lo primero que va a decir, ahora está turbada mi alma. Y esta palabra turbada quiere decir que el Señor estaba como agitada, revuelta. Siempre que leo este pasaje o cuando lo leía, me venía a la memoria cuando la mujer de flujo de sangre lo toca en el manto y el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice, ¿cómo, Señor? ¿Quién te ha tocado? Una turba te está alrededor tuyo. Y va a decir, ¿quién me tocó? Bueno, esa turba es como algo así que estaba agitado, como que lo estaban rodeando. Lo que me viene a la mente cuando leo, mi alma está turbada. Pero él va a decir, ¿y qué diré? Padre, sálvame esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Hubo un lado de la cruz que a veces no se habla mucho, que es el sufrimiento, la agonía del Señor antes de tener que enfrentar la cruz. La muerte es lo central en el plan redentor de nuestro Cristo. Hebreos 12:2 dice, por el gozo puesto delante de él, Jesús sufrió la cruz. Va a decir 2 Corintios 5:21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. 1 Pedro 2:24 va a decir, él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros pudiéramos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. El Señor va a orar en Getsemaní, va a hablar y va a decir la palabra que él transpiraba gotas de sangre. Yo estuve un poquito viendo que eso es algo médico cuando estás pasando por una situación de máxima tensión. Dice que la sangre se empieza a incorporar al flujo de la transpiración y por eso es que se da ese caso. Mateo 26:39 va a decir, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. El Señor va a entender y va a dejarlo bien en claro que no había otra manera, que no había otra forma de que nosotros como humanos, nosotros como personas, nosotros como hijos de Dios pudiéramos tener salvación si no era por el sacrificio de Cristo. Porque claro, antes en el Antiguo Testamento estaban los animales, estaban los corderos que se sacrificaban, su sangre no era perfecta, era un sacrificio incompleto, por lo cual se tenía que volver a repetir cada año, hasta que vino el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, el que quita el pecado del mundo, hasta que vino Cristo y entregó su vida, un sacrificio perfecto que acepta nuestro Dios. No hay otra forma. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando Dios lo determinó, cuando Dios vio que el tiempo se había cumplido, es cuando vino Cristo a esta tierra. Va a continuar diciendo, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la gente no entendía bien qué estaba pasando. Algunos decían que era un trueno, otros decían que era un ángel, pero era la misma voz del Señor que se acercaba en esta oportunidad para confirmar lo que Cristo estaba haciendo, para confirmar que Cristo era el Mesías, para confirmar que Cristo está dando gloria. Esa es lo que el Señor va a pedir. Disculpen, ¿me fue acá? Ahí está. Pero claro, esta gente no entendía. Mateo inclusive va a decir en Mateo 13:13 que estos viendo no ven y oyendo no oyen, ni siquiera entienden. Era necesario que el Cristo tenga que sufrir. Muchas veces lo vemos más que nada en la cena, ¿no? A Cristo como el Cordero de Dios, el que sufrió, el que fue azotado, el que fue entregado
Pero claro, lo tenemos que ver de forma completa. No solamente sufrió, murió, sino que resucitó y hoy vive, y no solamente nos dio una salvación, sino que nos dio una nueva vida, nos dio otra esperanza, y ahora no somos solamente hijos de Dios, sino que también tenemos una posición en Cristo actualmente. Esta voz que vino no era por causa de Cristo, sino por causa de esta multitud que estaba un poco, que no estaba creyendo en todo lo que el Señor estaba diciendo, pero claro, y esto es un ejercicio que a veces debemos hacer, porque nosotros lo vemos siempre de este lado de la cruz y con esta actualidad. Pero ustedes imagínense y pónganse en la piel de un judío de ese momento. Un judío de ese momento toda su vida fue criado solamente con el Antiguo Testamento, obviamente, no estaba el Nuevo, es una novedad, pero toda su vida ellos fueron enseñados de que iba a venir el Mesías, que le iba a libertar, que iba a venir el Mesías y que iba a poner a Israel como centro mundial, que iba a poner a Israel como centro de autoridad de todas las naciones, le iban a rendir culto. Y claro, obviamente estaban enseñados porque en su contexto actual ellos estaban siendo oprimidos, ellos estaban siendo un poco esclavos, si se quiere de cierta forma pensarlo, del pueblo del Imperio Romano. Y pensar que ellos tuvieron la oportunidad de ver al Mesías, esta multitud hacía poco lo estaba agitando, le estaba gritando cuando él estaba haciendo la entrada triunfal. Y claro, tal vez entre ellos, esto no dice la Biblia, pero tal vez entre ellos decía, ya está, es el Mesías, ahora va a venir el libertador, ahora vamos a poder salir del Imperio Romano y va a poder pasar todo lo que nos enseñaron en la sinagoga, todo lo que nos enseñaron nuestros padres que va a suceder. Pero este mismo Señor le va a decir que es necesario que el Hijo sea entregado, es necesario que Él sea levantado, y ahí es cuando se le desacomoda todo, y es cuando no pueden entender lo que estaba pasando. Por eso es que la muerte del Señor va a traer primero juicio a este mundo, un juicio que ya está establecido, esa ira de Dios que está sobre el mundo, que fue cargada en la cruz. Fíjate que Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También va a tener otra connotación, que es que va a vencer al príncipe de este mundo. Y todos sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás, ¿bien? Es el que le robó ahí en el paraíso, es cuando le robó a Adán y Eva la autoridad sobre lo que le había puesto el Señor. Y el Señor va a vencer al enemigo. El Señor va a vencer en la cruz al que tenía el imperio de la muerte. Ahora tengo algunos versículos. Acá, Hebreos 2:14 dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, de hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor de la muerte. La obra de Cristo va a realizar todo esto, solamente su obra. El poder del Señor, el que ya se había estipulado, el que se había planeado desde antes de la fundación del mundo. Porque siempre decimos esta frase, pero es tan cierta. Antes que se dijo sea la luz, fue la cruz del Señor. Y Juan 1:14, un versículo que me gusta mucho, dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor vino a este mundo, vino a esta tierra. El Señor vino en forma humana y puso su tabernáculo, habitó entre nosotros. Gustavo hace un tiempo compartió y explicó de forma correcta e exacta
este versículo. Incluso hay un video, si lo quieren buscar, de Lucas Magnin, que habla también sobre este versículo, porque era necesario que el Hijo del Hombre venga como vino, porque Él no podía venir como un ángel, porque no podía rescatar a los ángeles. Tampoco venía solamente como Dios, porque Dios no necesita salvación. Era necesario que Él venga en cuerpo humano. El plan eterno de Dios es que Él se haga hombre y venga a morir nuestra vida. Él se identificó por completo con el ser humano. Fíjense, recordemos el pasaje cristológico de Filipenses 2, que inclusive lo vimos el domingo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y siendo permitoso de hacer. Vamos a buscarlo mejor. Filipenses 2. El 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que separarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciendo desobedientes la muerte y muerte de cruz. Bueno, después sigue el versículo hablando de la exaltación de nuestro Señor. Pero es necesario que este Dios, este Cristo se identifique con el hombre. Hebreos 4:15 también va a decir: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. En la cruz, el Señor va a pagar nuestra deuda. El Señor vino con forma humana, se hizo semejante a nosotros, pero Él nunca pecó. Él vivió una vida santa, una vida apartada. Él vivió la vida del Hijo de Dios que debía vivir, siendo el Cordero Santo que fue entregado. Pero claro, en la cruz Él compró nuestra salvación. Él en la cruz anuló esa acta que habla en Colosenses 2, que era contraria, y no solamente la anuló, sino que la clavó en la cruz. Él pagó nuestra deuda. Él pagó por nosotros. Pero esto se hace visible también no solamente en la muerte, sino también en la resurrección. 1 Corintios 15:20 dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de la gran cosecha, el primero de todos los que murieron. El Señor va a morir, va a resucitar, y esto es algo fundamental para nuestra fe. Que Cristo que hoy esté vivo, ¿bien? Muchas religiones tienen dioses muertos, que sus tumbas se pueden visitar, pero sin embargo nosotros tenemos un Dios que vive y vive para siempre, y eso es algo fundamental para nosotros, porque si Cristo murió y no resucitó, va a decir Pablo que vana es nuestra fe. No tiene ningún tipo de sentido que hoy estemos aquí, que hoy estemos orando, que hoy estemos reunidos, si Cristo no ha resucitado. Era fundamental que esto pase. Por eso el Señor va a aclarar que cuando Él sea levantado de la tierra, y el versículo 32, va a traer todos hacia Él. Y me encanta este versículo. Me encanta porque termina diciendo: cuando Él sea levantado va a traer a todos. Es como si Cristo tuviera un imán, un centro de atracción, que las personas se acerquen a Él. Cuando Él sea levantado, y Juan va a aclarar que es cuando Él tenga que morir. Bien, para que no quede dudas, Juan va a hacer la aclaración de qué está hablando. Y Él va a ser levantado, como la serpiente que se levantó en el desierto, para que cuando los que eran picados pudieran mirar la serpiente de bronce y puedan ser sanados. Así el Hijo del Hombre, fue levantado entre cielo y tierra, fue puesto en la cruz, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Por sus heridas hoy nosotros tenemos salvación, solamente por la muerte de nuestro Señor. ¿Y sabes qué? Tal vez vos pienses que por la muerte de Cristo solamente algunos merecen ser salvos.
Tal vez alguno puede pensar que la muerte fue para algunos y no para todos. Pero sin embargo la Biblia deja bien en claro que Cristo por todos murió. No importa cuál haya sido tu pasado, no importa qué es lo que hayas hecho, pero Cristo murió por vos. Y Cristo quiere tener una relación con vos. Y Cristo quiere darte una nueva vida, una nueva esperanza. Es por eso que el Señor fue entregado en manos de fariseos. Él puso su vida por sí mismo, nadie se la tomó. Y Él murió para que hoy nosotros podamos tener vida. Y Él es el único camino. ¿Sabes qué? No hay otro lugar donde podamos ir que no sea Cristo. No hay otro sitio donde podamos acercarnos al Padre si no es por Él. Él va a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede ir a Dios si no es por Cristo. Él solamente puede darnos salvación y acceso a nuestro gran Dios. En la cruz, el Señor abrió las puertas de la salvación para que podamos entrar. Estos judíos, estas personas que estaban atónitos sin poder comprender grandemente lo que estaba declarando este Mesías. Tal vez, no sé, imagino, esto no está en la Biblia, pero decían: pero ¿cómo si él ya hizo la entrada triunfal? ¿Qué más falta? Ya lo recibimos como un rey. Pero sin embargo no creían. La gente le respondió, fíjate en el 34, la gente respondió: nosotros hemos oído de la ley que Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Claro, ellos van a tomar distintas referencias que habían aprendido, por ejemplo Isaías 9, Ezequiel 35, Daniel 7, de que el Hijo iba a venir, iba a poner mano dura, iba a poner centro de autoridad, iba a ser un líder militar, pero todas esas cosas que ellos estaban esperando, nosotros también las estamos esperando, pero en su segunda venida. Cuando el Señor vuelva, cuando ya su iglesia no esté, cuando Él vuelva en su segunda venida luego de la gran tribulación y ponga y se pose el Señor sobre el monte de los olivos, y ahí va cuando va a establecer su reino milenial. Y ellos esto no lo podían entender. Ellos querían buscar lo otro, pero se olvidaban de todos los pasajes que hablaban del siervo sufriente, de este Cristo que debía ser entregado, de este siervo que iba a dar la vida por muchos. Ellos no podían reconciliar la predicación de Jesús sobre su muerte con la creencia del Mesías conquistador que estaban esperando. Por eso es que el Señor va a hacer un llamado para creer. Y va a decir: por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tantos que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. La luz era Cristo. Podemos hablar mucho de oscuridad, luz, como tantas otras cosas, pero la luz la tenían ellos enfrente, la tenían ahí, era Cristo. Ellos tenían que acercarse a Él y creer que era el Mesías y seguirle. Pero sin embargo, no creían en su anuncio. Sin embargo, estaban buscando otra cosa y no estaban buscando el verdadero Mesías. Por lo cual muchos ya dejaron de entender y creer. Y incluso esta es una enseñanza que también debemos tomar y quería aplicarla a nosotros, que cuando el Señor habla de luz también dice que nosotros somos hijos de luz. Primera Tesalonicenses 5:5 dice: pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No permanecemos en la oscuridad y la noche. No pertenecemos. Efesios 5:8 dice: pues antes que ustedes lleguen estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Nosotros como hijos de luz debemos llevar el Evangelio. Una aplicación un poco a modo devocional, viendo
tanto teniendo en cuenta lo que dice el versículo, pero sí es importante que veamos que somos hijos de luz y debemos llevar la luz donde nos requiera, donde nos movamos. Siempre hablamos por ahí con los jóvenes, adolescentes, de este grupo amigo, vos sos la luz, tenés que ser diferente, bueno, pero eso se aplica a todos, absolutamente a todos nosotros. Donde seamos y donde estemos, tenemos que movernos como hijos de luz. Y luego va a haber otra sección ya que va a continuar hablando. Disculpen que lo leí. Va a hablar de la incredulidad de estos judíos. Estos que el Señor le había dicho que tenían que andar en luz. Va a decir el versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Imagínense si no creían estando el mismo Jesús, ¿qué tan difícil es que crean cuando otros le vaya a hablar? Pero esto se dio para que se cumpliese, va a explicar Juan, la palabra del profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿En quién se ha revelado gracias al Señor? Pero estos no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Esta situación de incredulidad que no podían creer. Y claro, esta es una frase bastante compleja de poder entender por qué no podían creer, como si ellos tuvieran algún tipo de implicancia en lo que es la salvación, digamos, como que ellos estarían entendiendo como que no se le dio el creer, por lo cual nunca van a poder ser salvos. Sin embargo, entendemos a la luz de la palabra de Dios que la salvación es para todos. El Señor murió por todos, no es que murió por algunos, ¿bien? No es como por ahí los ultracalvinistas piensan que de la expiación limitada, que el Señor murió por algunos solos, que los que eran predestinados solamente hizo al Señor a ser salvos y solamente por eso murió Cristo. No, el Señor murió por todos, pero el Señor también murió por ellos, murió por cada una de las personas, pero sin embargo estos no creían en el Evangelio. A pesar de que habían visto tantas señales, su corazón seguía endurecido. Por eso va a decir en el 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Estas personas no podían creer, pero sin embargo el Evangelio también les fue presentado a ellos. Estas tenían una ceguera espiritual, por lo cual no podían creer. Por lo cual el hombre es completamente responsable de sus actos. El hombre es completamente responsable de su incredulidad y su endurecimiento. ¿Bien? Pero algunos habían creído, algunas personas, algunos gobernantes creían en el anuncio del Señor, pero tristemente va a decir el versículo 43 que no se exponían por miedo de los fariseos, pero el 42 va a decir porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Bien? No vamos a juzgar salvación, no vamos a juzgar si eran salvos o no, eso le compete a Dios, uno no puede hacerlo, pero sí nos da para pensar a nosotros y sí nos da para meditar en nosotros si estamos amando más la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Si en tu trabajo, si en tu grupo de amigos, si en el lugar donde te moves tenés miedo de predicar a Cristo, si tenés miedo de mostrarte diferente, si tenés por ahí temor de exponer tu punto de vista cristiano o bíblico que sea completamente diferente a todo lo que los demás piensen, ¿bien? Que podamos sin ningún tipo de temor poder hablar de Cristo y poder hablar de lo que el Señor nos dejó en la palabra. Y con esto voy terminando, pero que podamos sacar estas pequeñas aplicaciones, entender que era necesario que el Cristo venga, que el Mesías se haga hombre,
que sea el siervo sufriente que se entregó en la cruz por cada uno de nosotros. Que podamos entender que resucitó y que hoy tenemos vida. Y que podamos entender que Él es el único camino hacia nuestro Dios. Y que seamos luz donde nos movamos. Y que amamos solamente la gloria de Dios. Y no busquemos el favor de los hombres. Bien, una pequeña meditación, el texto es amplio, da para largo, la última parte incluso da para mucho debate sobre el endurecimiento de estas personas, pero unas aplicaciones simples para nuestra vida. Pero por ser simple, a veces son difíciles de poner en práctica. Pero quisiera terminar con una oración. Padre amado, Padre celestial, te agradecemos porque en esta hora pudimos, una parte de tu pueblo, una parte de tu iglesia, estar juntos para hacer algo que tú nos mandaste, que es orar los unos por nosotros. Te damos gracias porque lo pudimos hacer, porque pudimos poner motivos de oraciones. Te damos gracias porque pudimos meditar en la palabra de Dios, meditar en el libro, Señor, que tú puedas añadir la bendición, Señor, que tú puedas poner la claridad que tal vez yo no tuve en exponerlo como se debía exponer, Señor. Pero confiamos en que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Pedimos que nos estés bendiciendo, nos estés cuidando de regreso a casa. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.